yoica el estilo de afrontamiento frente a las situaciones problema. Ya el hecho de dibujar una figura humana, siempre de todas las técnicas proyectivas gráficas, esa es la que despierta como más movilización. Por eso también el test de la familia, el test de las dos personas. En todos los test gráficos en donde dibujar una figura humana esté implicado, siempre genera un nivel de ansiedad mayor, por ejemplo, que dibujar el test del árbol. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que resaltar en esto? También lo hemos trabajado en muchas otras oportunidades. Lo interesante en el test de la persona bajo la lluvia es que es una herramienta evaluativa complementaria del dibujo de la figura humana. Es decir, es una secuencia y al ser una secuencia justamente, el ser una secuencia administrable a partir del dibujo de la persona, es lo que nos habla del proceso defensivo. Proceso implica también que hay un antes y un después. Hay una primera reacción y una reacción más profunda. Así entonces, el dibujo de la figura humana siempre son aspectos más conscientes, preconscientes, y está mucho más atravesado por la situación vital, las preocupaciones o ansiedades, o las estabilidades, por supuesto, que tenga la persona en ese momento de su vida en el que está siendo evaluado. Ahora bien, la persona bajo la lluvia es como una puesta a prueba, por eso, en realidad, lo que va a permitir evaluar es lo siguiente. Esto también lo hemos desarrollado en la parte escrita de esta audioclase. Hemos tomado como variables de análisis global la estabilidad psicológica, los mecanismos de defensa empleados, la adecuación o la intensidad de esas defensas. También hemos evaluado el nivel de ansiedad que está comprometido. Más allá del aspecto formal, que tiene como base obviamente también, por eso es importante el buen manejo del dibujo de la figura humana, ya que acá también vamos a analizar la figura humana pero en otro contexto. Cuando tenemos ambos dibujos, lo que vamos a hacer es ver en qué ha cambiado, como si fuera un juego de diferencias y similitudes, en qué ha cambiado, en qué ha modificado. Y esto es tomar en cuenta todas las variables de análisis, tanto formales como de contenido. Por ejemplo, el dibujo que estamos viendo presenta un estilo de trazado tipo boceteado, que es como una especie de dibujo, como suelen usar los dibujantes, aunque esta persona no lo sea, y también tipo miscelánea, que son los trazos discontinuos. Hay como mucho un trazo no muy limpio, y pese a todo, digamos, también hay exacerbado como contenidos las orejas, los ojos están cerrados, como si la persona rotara la cabeza hacia la derecha, como si estuviera cantando o tomando sol, ¿no? Como si fuera la postura. Las manos tienen ausencia de delineado de los dedos, los pies son angulosos y van hacia ambas direcciones. Y la persona está como, digamos, estática en esa posición. Ahora van a ver, cuando pasemos después al dibujo de la figura bajo la lluvia de esta misma persona, cómo cambia la actitud en cuanto a la postura. Entonces van a poder ver cómo se ha armado ese proceso defensivo. Podemos decir que en este primer dibujo hay presencia de defensas maníacas, esto de cerrar los ojos. Piensen que los ojos son los medios de comunicación con los cuales uno percibe el ambiente y también la autopercepción. En cambio, cuando se produce esta modificación, que es que en el test de la persona bajo la lluvia la persona vuelve a dibujar, pero esta vez con los ojos abiertos, pero lo que va a cambiar es la expresión postural. Entonces, como variables, siempre proponemos, antes del análisis formal, tomarnos una primera impresión, que es ver en qué ha variado y en qué no ha variado. Pueden variar los tamaños, puede variar el tipo de presión, los detalles, la calidad de dibujo, el estilo del dibujo. A veces hay un dibujo muy bien estructurado en la figura humana, y cuando vemos el dibujo de la persona bajo la lluvia es totalmente desestructurado. Esto es un indicador de que puede haber algún proceso psicopatológico subyacente, que por supuesto, por eso siempre es lo que recomendamos, trabajar con baterías, en donde hay un diálogo entre las técnicas. Entonces una hipótesis yo puedo contrarrestarla, corroborarla con otro test, ampliarla o comprender aún más el sentido de ese signo gráfico. Acá podrán apreciar que si bien los ojos están abiertos, no tienen pupilas, y la expresión es de tristeza, como digamos, como desanimado, preocupado. El brazo de la izquierda está casi pegado al cuerpo. Esto tenía que ver un poco con el tema de la contención de los impulsos afectivos sociales. Hay presencia de lluvia, lo cual es un indicador de que hay una detección, digamos, de las problemáticas ambientales, pero privilegiadamente esta lluvia viene del lado de la derecha, por lo cual uno puede decir
que ante las situaciones de presión que la persona más va a considerar como más movilizantes o que son más generadoras de ansiedad, son las de que provienen de las relaciones socioambientales con grupos y personas que no son de su ámbito personal o íntimo. El dibujo tiende al centro, aunque está emplazado en el izquierda con tendencia al centro, lo que da cuenta de que hay una necesidad de encontrar un punto de equilibrio. Ambos dibujos, aunque uno con los ojos cerrados y el otro sin pupilas, orientan su mirada hacia la derecha. La presencia de charcos, la presencia de una lluvia que solamente se da particularmente en la zona superior, ya en la zona media inferior la lluvia desaparece y no llega a tocar el piso. Esto también, aplicando la teoría del simbolismo espacial, implica que hay mayores tensiones mentales y que hay cierto bloqueo con respecto a las afectivas. El paraguas es un estilo adecuado, pero es muy grande, y el mango está reforzado. Esto nos permite entender que también, digamos, más allá de que haya habilidades defensivas, a veces no son eficaces, y sobre todo con este mango reforzado y largo, hay en este momento un estado de ansiedad y de preocupación. Entonces es como, al ver los dos dibujos, es como que hemos confrontado una defensa primaria, que es esta defensa maníaca, de cerrar los ojos, no ver, estar como más aislado en sus propios pensamientos, y después en realidad ¿qué es lo que oculta? Oculta, digamos, este estado de preocupación, que es por eso importante siempre o bien administrar algún psicométrico como la escala sucesos de vida, cualquier otro psicométrico que tenga que ver con evaluar la ansiedad, para poder determinar si este nivel de ansiedad tiene que ver con aspectos de su personalidad de base o bien tiene que ver con alguna situación vital. Como vemos, es muy importante la aplicación en el ámbito laboral del test de la persona bajo la lluvia, sobre todo cuando podemos ver esta secuencia entre el dibujo de la figura humana y el dibujo de la figura humana bajo la lluvia. En el material de hoy abordaremos una lectura gestáltica de la persona bajo la lluvia. Cuando nos referimos a una lectura gestáltica, decimos, bueno, la mirada global. La idea también es, más allá de que se trate de una mirada global o gestáltica, hacerlo con 3 ejes de observación, como solemos hacer nosotros en nuestros trabajos. Los 3 ejes que seleccionamos en esta oportunidad es la tolerancia a la presión, que podemos visualizar como presente o exitosa en el sujeto evaluado, la vivencia de obstáculo y la eficacia defensiva. ¿Por qué hemos seleccionado estas 3 variables? El test de la persona bajo la lluvia dijimos siempre que es un test complementario del dibujo de la figura humana, es decir, no tiene un valor diagnóstico importante si es tomado solo y si no se lo toma, digamos, a continuación del dibujo de la figura humana. Podemos tomar el HTP, el dibujo de la persona, y podemos no tomar la persona bajo la lluvia, aunque es importante su aporte. Pero lo que no podemos hacer, por ejemplo, es tomar la persona bajo la lluvia sin haber tomado precedentemente y en forma secuencial el dibujo de la figura humana. Bien, ¿qué evalúa la persona bajo la lluvia? Como sabemos, se evalúa hipotéticamente cómo se sentiría la persona ante una situación de presión, o de obstáculo, o de frustración, o de insatisfacción. ¿Con qué recursos cuenta? ¿Qué le pasa a esta persona que cuando un estresor se convierte en algo pregnante en su cotidianeidad y que no es usual tampoco en su situación vital? La vivencia de obstáculos se refiere al estilo perceptivo, es decir, cada persona percibe las diferentes dificultades de un modo particular. Cuando decimos vivencia de obstáculo, en este caso sería si la persona tiende a magnificar o tiende a dar le llega a generar un impacto moderado las situaciones de cambio o de presión que deba atravesar. Y por último, la eficacia defensiva, esto es, ante una situación problema, cada persona instrumenta mecanismos de defensa y de afrontamiento. Sabemos que hay una diferencia desde lo que es el afrontamiento y de lo que es un mecanismo de defensa. El mecanismo de defensa es más bien a nivel inconsciente y obviamente se utilizan en función de la estructura psicológica y psicopatológica que el sujeto posea. Los obsesivos utilizan determinados mecanismos, las personalidades histéricas otras, los trastornos de la personalidad otros mecanismos más primitivos, al igual que las estructuras psicóticas. En cambio, los estilos de afrontamiento se refieren a las estrategias conscientes que la persona construye cuando tiene que resolver un problema. Así, por ejemplo, muchas veces en los test de afrontamiento se le pregunta, bueno, cuando usted está atravesando, piensen en una situación que atravesó
conflictiva. Bueno, ¿cómo la resolvió? ¿Qué pensó? Bien, entonces a veces hay personas que lo van a resolver desde un punto de vista afectivo, buscando soporte o ayuda externa. Otros a través de un enfoque más bien cognitivo, analizando la situación problema. Otro en un enfoque de acción, pasa directamente a realizar alguna acción concreta. En fin, hay estilos más pasivos, más activos, más adaptativos o menos adaptativos en la forma de afrontar. Obviamente todo después es un interjuego con la estructura de personalidad y la historia del sujeto. Cuando hablamos de tolerancia a la presión, que es nuestro primer eje, ¿dónde sería el lugar más ideal o más importante para poder evaluar? Bueno, en principio la presencia de el cumplimiento de la consigna, en el sentido de que, bueno, si estamos pidiendo a una persona bajo la lluvia, que aparezcan los elementos básicos. Mínimamente sería la figura humana y la lluvia. Luego también el estilo de dibujo. Para esto necesitamos justamente comparar. Entonces a veces podemos tener un dibujo de la figura humana adecuado, ¿sí? No perfecto, pero sí adecuado, proporcionado, con un estilo de trazado más bien regular y, bueno, trazado más bien de trazos enteros, de buena coloración. Digamos, todos los requisitos de pautas formales que uno estudia. Y en segundo lugar, si esto se sostiene en el test de la persona bajo la lluvia. Entonces también hay todo un trabajo de interrelación, en donde yo mido, por ejemplo, si la persona mantiene el tamaño, mantiene el emplazamiento espacial, si mantiene el tipo de trazo, si el estilo de dibujo es el mismo. A veces puede aparecer, por ejemplo, hace poco hemos visto un material en donde el dibujo de la figura humana de una mujer era muy maduro, muy completo, y sin embargo, cuando hizo la persona bajo la lluvia, realizó un dibujo totalmente infantil, como una nena con colitas, nada que ver con el estilo y la cantidad de detalles que poseía el dibujo de la figura humana. Podemos decir que el dibujo de la figura humana es un diagnóstico situacional, en el sentido de que me da cuenta de cómo se siente la persona actualmente en el ambiente, y por eso cuando hay una situación vital, es uno de los elementos en donde se va a filtrar, digamos, todo la ansiedad y la preocupación. En cambio, la persona bajo la lluvia tiene que ver con aspectos más inconscientes y recursos, a la vez también recursos potenciales que tendría el sujeto de enfrentar una situación problema. Por lo tanto, es mucho más positivo si el dibujo de la persona está menos exitosamente resuelto, pero si el dibujo de la figura humana bajo la lluvia está mejor resuelto o más positivamente, podemos decir que esta persona, aunque no las puede utilizar en este momento, tiene recursos potenciales que a lo mejor con una ayuda terapéutica y familiar puede llegar a mejorar. En cambio, cuando el dibujo está muy bien en la figura humana, pero evoluciona negativamente en la persona bajo la lluvia, el pronóstico, para no decir negativo, porque siempre, digamos, tenemos que contar bien, evaluar bien toda la situación, es sí reservado. ¿Por qué? Porque implica que la persona, ante una situación de cambio o de extrema tensión, podría desorganizarse o descompensarse, depende. En el dibujo que ustedes tienen ahí a la vista, la persona era igual, el dibujo de la figura humana era igual, pero fíjense que acá lo que aparece es una contaminación. La vivencia de obstáculos es intensa, porque aparece en la lluvia, ¿sí? Pero a la vez también hay un mecanismo de negación, porque la lluvia es incompleta, no llega al pie, se detiene casi a mitad de la hoja. La figura humana es pequeña y el paraguas es, además de muy grande, tiene contaminación porque lo atraviesa la lluvia. Esto implica que esta persona, ante las situaciones de presión, tiene dificultades para adaptarse rápidamente.